Muy buenos días a todos, les doy la bienvenida formal a este nuevo House View de la economía local y de las finanzas en el mercado local. Hoy vamos a hablar, un título tentativo fue Sin anclas, básicamente por lo que vamos a ver en cuanto a la situación de la coyuntura económica, política y financiera, para terminar con algunas recomendaciones de inversión en este contexto de tanta incertidumbre. Si esto me deja, estamos. Entonces, arrancando esta presentación, esto que vamos a hablar un ratito hoy, este jueves, es un poco empezar por qué pasó en el último mes. Recuerden la última reunión que habíamos tenido, estábamos en las previas a las PASO. En ese contexto teníamos algunos escenarios probables o algunos escenarios que uno intuía que podía pasar de acuerdo al resultado de la elección y posterior a eso a la función de reacción que tomen los diferentes actores políticos y económicos en la Argentina. Entonces, arrancando con lo que pasó, esto ya parece prehistórico, ¿no? Pero ayer cuando veía lo que habíamos hablado en septiembre, recuerdo que nosotros les habíamos marcado que nuestro escenario de las PASO era un escenario de empate, básicamente lo habíamos descrito como un ni vencedores ni vencidos, y eso a nosotros nos daba, en base a ese contexto, nosotros creíamos que el gobierno no se iba a sentir ni tan fuerte como para patear el tablero y mandarse solo, ni tan débil como para cederle el protagonismo a la oposición. Ese era nuestro escenario que manejábamos hasta el sábado previo a las PASO. Bueno, como todos sabemos, ya es Vox Populi, el resultado de la elección fue una sorpresa por dos motivos. Primero, por digamos, la derrota del oficialismo a nivel prácticamente en todo el país. En segundo, la segunda lectura es la cantidad de votos que perdió el oficialismo en apenas 2 años. Y la tercera es cómo esto impactó en algo que venía silbando bajito, pero era la composición del Senado con las nuevas con la renovación que había de cara a diciembre, ¿no? Entonces, un poco la aritmética de estos números que siempre van cambiando en el sentido de cantidad de votos positivos, cuánta gente votó y demás. Acá el mensaje principal que le queremos marcar acá es, bueno, en primer lugar, bueno, obviamente ganó el Frente Cambiemos, o si quieren, Juntos por el Cambio, las derivaciones que ha tenido, sacó el 40% cuando uno lo mira en las elecciones de diputados nacionales, un 43% en el caso del Senado, perdón, ahí no se nota bien ahí las referencias, pero es las columnas grises es la elección a nivel nacional para diputados, y la línea rosa, o ese color que tiene ahí, es la elección en las provincias que se eligieron para senador, que como ustedes saben eran 9. Entonces, cuando lo miramos a nivel diputados nacionales, que si quieren es lo más homogéneo a la hora de medir, bueno, el Frente Juntos por el Cambio sacó el 40%, 10 puntos más de lo que había sacado en las elecciones de diputados hace 2 años, en tanto que el Frente de Todos, o el oficialismo, sacó el 31%, con una caída muy fuerte, 13 puntos respecto a las elecciones a diputados, que habían mostrado hace 2 años. Acá recuerden que en 2019 también se votó para presidente, gobernador y diputados, y los resultados para diputados no fueron no fueron iguales a los que sacó en términos de presidenciales, porque básicamente ahí también juegan los partidos provinciales, hay un poco más de atomización del voto y menos polarización que para cuando uno elige presidente. Pero y recuerden que bueno, eso les queríamos mostrar. Segundo término, también tenemos que también se dio este escenario de un poquito más de las otras fuerzas sumando algo de votos. Tenemos la izquierda, que ahí tenemos ahí todos los partidos de socialista, comunista, como se quieran llamar, que a nivel del país sacó el 6%, una tercera vía, que ahí tenemos, si quieren, la opción más libertaria o liberal, que sacó el 4%, y en términos después tenemos el resto de los partidos, donde ahí se juntan los partidos provinciales, que sacaron casi el 20%. Con todo esto de fondo, un poco el mensaje principal es, bueno, el oficialismo, que nuestro temor, o si quieren nuestro escenario, era que
tenga un quórum, que logre el quórum propio en estas elecciones. Básicamente ese escenario por el momento no se estaría dando, básicamente porque de cumplirse este porcentaje de votos que hubo en las PASO, incluso se podría ser peor para el gobierno, de acuerdo a lo que dicen los principales encuestadores. Lo que vemos es que en la Cámara de Diputados, lejos de tener un oficialismo avasallante, vamos a tener un equilibrio entre las fuerzas, entre Juntos por el Cambio, que básicamente con esta elección gana un diputado, dado que era el que ponía más en juego. Recuerden que renovaban las bancas de hace 4 años, cuando Cambiemos en ese entonces había ganado muchos diputados y era el que más bancas ponía en juego. Bueno, ponía en juego 60, ganó 61, tiene uno más, en tanto que el Frente de Todos, pese a toda esta mala performance que yo les acabo de comentar, solamente pierde 2 diputados. En el total llegamos a un prácticamente empate entre cantidad de diputados, y eso es un poco también lo que lo aleja al oficialismo de lograr el quórum propio, que son más o menos 127 diputados. Por lo tanto, ahí es donde juegan el resto de las fuerzas políticas, ahí esa especie de negociación. La sorpresa, como les comentaba al principio, fue en la Cámara de Senadores, básicamente porque el Frente de Todos era el que más bancas ponía en juego y es el que más perdió. Digamos, de 15 que renovaba, ganó 9, es decir, de contar con 40 diputados, llegaría a diciembre de este año a 35. Este 35 es el número mágico porque no llegaría al quórum propio en senadores. Sería la primera vez desde el 83 que el peronismo en toda su variante perdió esa capacidad de tener el quórum propio, y le da un escalón más arriba a los diputados de Juntos por el Cambio, que se ponen ahí expectantes con 31 senadores, y después quedan, como siempre, ese resto de senadores, que son los senadores que representan a las provincias o partidos más provinciales, que están ahí que son los que en definitiva después definen para un lado o para el otro el tratamiento o no de las leyes. Pero bueno, este es el escenario, es un escenario para nosotros sorpresivo no tanto por senadores, pero sí por diputados, en el cual también es sorpresivo porque el gobierno perdió la provincia de Buenos Aires, o por lo menos era su caballito, era como todos veníamos marcando, lo comentó Juanjo la semana en el House View pasado, como la madre de todas las batallas. El oficialismo, recuerden, había sacado casi el 50% hace 2 años, y ahora sacó la cantidad de votos, bajó al 34%, en tanto que Cambiemos mejoró algo su performance sacando el 38%, y eso fue lo que definió gran parte de este 40% que sacó Cambiemos o Juntos por el Cambio a nivel nacional. Entonces, la segunda derivada de esto era, bueno, cómo iba a reaccionar el gobierno y qué medidas iba a tomar al respecto. Básicamente, así como fue sorpresivo para nosotros, seguramente fue sorpresivo para el oficialismo. Y acá tenemos, simplemente quiero enumerar un poco todas las novedades que fuimos teniendo en el último mes en cuanto a la reacción del gobierno ante este nuevo escenario. El primero es, bueno, tuvimos un cambio de gabinete y una visible crisis interna en el gobierno. Recuerden que presentaron la renuncia todos los ministros, después algunos se fueron, otros no se quedaron, hubo ahí una semana de altísima tensión interna, y eso generó obviamente que nuestra primera pregunta es decir, ¿quién manda? ¿No? A ver, más que quién manda, es decir, ¿quién es el interlocutor del gobierno para con el fondo, para con los sectores sociales, para con el sector empresarial? Es decir, el gobierno pierde una brújula, a ver quién es el que, más allá del juego de poder que tienen internamente, es decir, bueno, ¿con quién hay que negociar para sacar ciertas medidas? Eso es la duda que empezamos, que se ve y el mercado lo está viendo. La segunda observación que hacemos, bueno, que la reacción del gobierno es poner más estímulo fiscal. Bueno, acá la oposición lo llamó como el plan platita, pero tiene mucho de esto, digamos. El gobierno, lejos de buscar una contención de los desequilibrios macroeconómicos, la lectura que tuvo es que faltó plata en la calle, y para eso, si a los problemas de plata se los soluciona con plata, y por eso con las medidas que fueron anunciando hasta hoy a la mañana, nunca se sabe, estamos
tienen una medida, un costo fiscal más o menos de entre 100.000 y 120.000 millones de pesos para estos meses, obviamente casi medio punto del PBI en un escenario en el cual Argentina necesita mostrar credibilidad, necesita mostrar que los desequilibrios macroeconómicos le importan e intenta mejorarlo. Bueno, todo esto lo que hace es que lo único que podamos hacer cuando nos sentamos en nuestro Excel es decir, bueno, va a aumentar el déficit fiscal al cual preveíamos en agosto, esto va a hacer que van a aumentar las necesidades financieras del Tesoro y por ende vamos a ver un Banco Central mucho más presionado a la hora de financiar ese agujero fiscal que va a ser de casi 4 puntos del PBI cuando a mediados de año esperábamos que iba a ser del 3,5, ¿no? E incluso con mucho orgullo planteado por el propio ministro, digamos, con el afán de no resquebrajar la armonía interna, sus declaraciones apuntaban a esa necesidad de aumentar más el déficit fiscal. Entonces, toda ese beneficio de la duda que uno podía tener en cuanto a la gestión económica que iba ajustando el déficit fiscal, bueno, obviamente se cumplió nuestra visión de que la mejora fiscal que había tenido el sector público en los primeros 7 meses fue un accidente estadístico, básicamente porque tuvimos ingresos extraordinarios y más presión impositiva, en tanto que el gasto era solamente una cuestión de tiempo ir ajustándolo. El ministro así lo confirmó y así con mucho orgullo dice que Argentina necesita aumentar el gasto para que la economía crezca. Entonces, la reacción del mercado en este contexto obviamente es más dudas, es decir, tratan de estirar un poquito más de nafta al fuego. Después, otra reacción que tuvo el gobierno fue profundizar el atraso cambiario. ¿Qué es profundizar el atraso cambiario? Que el tipo de cambio oficial suba lo menos posible. Ya estamos en un tipo de cambio oficial que se mueve menos del 1% por mes, en un contexto en el cual los precios no muestran ese mismo dinamismo, los precios tienen un piso de suba del 3% mensual, y esto lo que hace es que tengamos mayor presión, perdón, mayor presión sobre la evolución del tipo de cambio oficial. ¿Cuál fue otra de las medidas que toma el gobierno en base a este escenario que les estoy marcando? Bueno, como el gobierno tiene pánico de cualquier desajuste del tipo de cambio oficial que eleve aún más la inflación, lo que trata de hacer es contener, aumentar el control de cambio. Ese ajuste entre precios y cantidad, precios sería una devaluación, cantidad sería más cepo, bueno, obviamente volvió a ser una nueva restricción a las operaciones tanto de bonos, como también ahora le tocó el turno a las importaciones de bienes. Es decir, todo aquello que al gobierno le demande esfuerzo de dólares y eso complique las reservas internacionales, el gobierno, por el momento, en este puente de 2 meses, lo que hace es evitar cualquier ajuste de precio y apostar a la cantidad. Y por otro lado, con las novedades que nos enteramos esta semana, es este nuevo cambio de la Secretaría de Comercio. Tampoco es que la Secretaría de Comercio anterior la manejaba Friedman o alguien liberal, sino alguien también con mucha impronta de regulación y de precios cuidados y demás. Bueno, vamos si quieren, al fondo de la olla en materia de intervención en los mercados y demás, que la conclusión que nosotros sacamos en base a todas estas medidas que tenemos es que el gobierno no tiene una política antiinflacionaria, tiene una política de contención de precios, y entonces con esto le queremos marcar lo que vamos a ver en lo que resta de esta charla, en la cual vamos a tener esas presiones que tenemos sobre el dólar, sobre los precios, y por ende cómo vamos a tener nuestras recomendaciones de inversión en base a este globo que se va inflando con cada vez más presión, para ver cómo cubrirnos de un escenario un poco más disruptivo, porque eso, les voy adelantando un poco las conclusiones, eso es un poco el escenario más optimista que podemos plantear nosotros, es que este statu quo se mantenga con un poco más de presión, pero que sea llevadera. No vemos no creemos que exista un escenario mejor a ese, así que eso es un poco para ir
provocándolos en cuanto al debate y lo que sigue de la charla. Entonces, vamos un poquito más atrás a ver cómo el gobierno llega, si bien cuando uno hace la lectura de por qué se perdieron la elección, puede haber lecturas múltiples y no es el objetivo de nosotros hacer lectura política de las cosas. Lo que sí queremos marcar es qué son los factores que están detrás de las últimas medidas que está tomando el gobierno, para también saber si con esas medidas puede contener esta dinámica que están tomando las variables macroeconómicas. En principio, como siempre nos gusta mostrar, y como a todo argentino le interesa, es ver cómo está el balance cambiario, cómo está esta relación entre oferta y demanda de dólares que ingresan al mercado cambiario todos los días. Y acá la prueba está que en los últimos 3 meses, algo que lo veníamos alertando, algo que era, si quieren, era muy previsible que esto ocurra, era que ese embuchamiento que tuvimos de dólares en el primer semestre, producto del salto en las exportaciones agrícolas, fíjense cómo lo ven ustedes acá en el gráfico de la izquierda, ¿no? Esta es la línea de la liquidación de exportaciones de bienes, fíjense cómo alcanzó un récord. Estos son dólares que se ofrecen al mercado cambiario, y esto le alcanzó al Banco Central para, con esta cantidad de dólares que le entraba, producto de precios, buena cosecha, que ya lo hemos hablado muchas veces, le permitía financiar este incremento sostenido en los pagos de importaciones, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, la liquidación de exportaciones tiene su estacionalidad, y los precios dejaron de subir, como digamos, recuerden la soja ya, que estábamos con una soja de $550 y ahora estábamos $100 más abajo. Esto obviamente dice, la gran parte del stock de divisas del agro se liquida en mayo, junio, por lo tanto esto era, si quieren, este era un proceso natural que iba a tener la liquidación del agro. Obviamente pocos gobiernos tuvieron la suerte de que esto sea tan alto, nunca se liquidó tantas divisas, ni siquiera ya en los mejores años de la década pasada, con los precios internacionales tan altos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esto empezó a mermar, y las importaciones, en un contexto en el cual la economía se recupera, tenemos una brecha cambiaria alta, obviamente los pagos por importaciones se aceleraron. A eso hay que sumarle un detalle, ¿no? Porque acá estos pagos que ustedes ven acá de importaciones eran menores a los embarques, a las importaciones que llegaban. ¿Qué quiere decir esto? Que se estaba pagando menos importaciones de las que ingresaban. Es decir, esto es un financiamiento comercial que tiene su ciclo. Tenemos 3 meses de liquidación, de pagos diferidos de importación, digamos, en que se difieren los pagos de importaciones, y en los meses siguientes eso se cancela. Bueno, eso es lo que está pasando, lo que empezó por lo menos hasta agosto y septiembre. Recuerden, los datos de septiembre no son definitivos, lo estamos estimando, pero lo que sí sabemos es que más o menos el Banco Central tuvo que vender casi $1.000 millones de dólares en el mercado, lo cual en nuestra estimación, que fueron casi 800 millones netamente del sector privado, y los 200 restantes lo aportó el sistema financiero. Pero para ver por qué cae ese saldo comercial, por qué ese saldo comercial que era tan abundante en los últimos 2 meses cayó, bueno, básicamente acá tenemos 3 factores. Primero, como les dije, la cuestión estacional de la liquidación del agro. Fíjense cómo mermó el ritmo del superávit comercial del sector, de casi 1.000 millones menos de saldo comercial, al tiempo que, como les dije, para exportar más también hay que importar más, y por eso el saldo de la industria, que en este caso es la línea gris que ustedes ven en el gráfico de la derecha, está prácticamente en el máximo del último año y medio, 1.600 millones de dólares de déficit. Es decir, la industria automotriz, la industria química, la industria del plástico, maquinaria, digamos, son todas actividades intensivas en importaciones. Por lo tanto, cualquier intento que uno le quiera dar a ese ritmo de actividad, obviamente va a venir acarreado con más importaciones. Y por otro lado, después tenemos el tema energético, ¿no? El aumento el hecho de que haya caído la producción de gas en Argentina, lo mismo que de petróleo, en un contexto que va aumentando la demanda, aumenta las necesidades de importaciones, pese a que tuvimos la suerte de que Brasil se quedó sin energía y le pudimos exportar algo de energía a Brasil. De hecho, eso lo hemos comentado varias veces, que fue algo que mejoró, nos ayudó en nuestras exportaciones a Brasil. Pero en términos generales, bueno, Argentina ya pierde 500 millones, o perdió 500 millones de dólares en agosto en déficit del sector energético.
Entonces, cuando vemos esto, digamos, no solo es el término de lo que vende el Banco Central o las intervenciones del MULC, que acá ustedes lo ven en las columnas estas fucsias o rosas, como ustedes lo estén viendo ahí, sino también que el gobierno para contener, digamos, esto es para que el tipo de cambio oficial siga moviéndose a la velocidad que lo hace. Es decir, al haber más demanda, es el Banco Central el que ofrece esos dólares para que no se produzca esa tensión de precios. Al mismo tiempo tenemos que en el mercado de bonos, como el gobierno no quiere que la brecha se amplíe, o que se amplíe más de lo que se venía ampliando, trata de intervenir en el mercado de bonos, lo cual sacrifica reservas comprando esos bonos en dólares. Y eso le costó en el último mes y medio, por lo menos entre agosto y septiembre, casi 1.600 millones de dólares. En el cuadro que ustedes ven a la derecha, ven un poco sacarle punta al lápiz en cuanto a por qué se van los dólares, y en por qué, digamos, por qué le pongo este gráfico, básicamente para entender lo que va a venir, ¿no? Porque este saldo de la cuenta, este saldo comercial que estamos viendo ahí como el gran financiador de todo el mercado cambiario, es lo que tiene unas perspectivas a la baja, una perspectiva a la baja por dos cuestiones. Primero, porque, como les dije antes, la estacionalidad nos juega en contra, es decir, el agro ya liquidó gran parte o ya dio todo lo mejor del agro ya pasó, al tiempo que después las importaciones tienen mucho por recuperarse, básicamente que Argentina importe 6.000 millones de dólares por mes, todavía sigue siendo muy poco respecto a lo que supo importar hace 3 o 4 años, y después tenemos acá tenemos después cómo el cepo está actuando o cómo ya actuó el cepo, ¿no? En las demás cuentas. Tenemos ahí en el resto de las cuentas, que dice el resto de cuenta corriente, ahí está metida la cuenta de viajes, y como ustedes saben, es una cuenta que nos cuesta muchos dólares, al mercado cambiario le cuesta muchos dólares, básicamente porque somos un país deficitario en términos de turismo, y así es como todo país de bajo ingreso, como es el de la Argentina, tiene esta cuenta es negativa. Lo mismo le pasa a Brasil y lo mismo le pasa al resto de América Latina. Lo que pasa es que, claro, el hecho de cuando somos, digamos, cuando estamos tan ajustados en términos de dólares, en Argentina se hace notar mucho más este flujo de esta salida que tenemos en la cuenta de viajes. Pero bueno, la cuenta de viajes no es solamente tomarse un avión e irse a otro país, sino también es los consumos que uno hace con tarjetas de crédito que se pagan en dólares. Y voy a decir, son todas cuestiones que al mercado cambiario son cuentas que no se lucen por ser algo tan grosero en cuanto al número, pero son todas suman para el lado negativo, ¿no? Y son todas que suman para el lado negativo aún estando contenidas. Entonces, en un contexto en el que la economía se empiece a normalizar, obviamente estas cuentas tiran para abajo el resultado del mercado cambiario. Y después lo que vemos abajo es todo lo que llamamos la cuenta financiera, como, digamos, la dolarización y los préstamos. Fíjense que son todas líneas en las cuales el gobierno ya intervino. En el caso de la dolarización, ahí el estimado es de septiembre de 200 millones, es el cupo para comprar dólares, al tiempo que tuvimos la devaluación fiscal, si quieren, de este tipo de dólares. Básicamente tenemos el impuesto país y adelanto de impuesto a las ganancias y demás, hace que ese dólar turista esté más cerca de los 160 y pico, casi el doble que estaba hace un año atrás, o el doble que estaba al inicio de su gestión. Es decir, son todas cuentas que, fíjense que a pesar de los cepos, a pesar de algunos ajustes por precios, también siguen restándole capacidad de oferta al mercado cambiario. Y esto es lo que, en una situación de normalidad, como les digo, que en algún momento hay que plantearla, porque si no decimos que el mercado cambiario no va a estar tenso, tenemos que decir, bueno, no va a estar tenso porque va a ser la paz de los cementerios, ¿no? Porque la actividad de por sí demanda dólares. Eso es lo que algunos economistas erróneamente, creo que a mi modo de ver, llaman la famosa restricción externa, ¿no? En focalizarse en la demanda de divisas, mientras acá esta limita de exportaciones es lo que más volátil sigue, y es lo que más es anticíclico de la economía, ¿no? Digamos, ese anticíclico en el sentido que va por su propio andarivel, ¿no? No es que Argentina tiene una capacidad de que tenga un sector exportable
pujante y que evite los ciclos de la economía global. Dependemos del clima, de los precios internacionales, algo de Brasil, digamos, todas cuestiones muy, muy volátiles. Ya en el comité, en el House View Global hablamos un poco de Brasil y de esa inestabilidad que tiene. Bueno, todo esto se refleja en un sector exportador bastante mezquino, por así decirlo, por lo menos no con la pujanza que necesita para tener toda esta demanda de dólares contenida que tenemos. Entonces, lo que empezó a hacer el gobierno, como es habitual y se venía a venir, es esto que les comenté recién, que bueno, todas las importaciones, fíjense el viajecito que se pegaron, de 3.000 millones de dólares, 3.500, saltaron un escalón de casi 4.500, 5.000 y ya superaron los 6.000 millones de dólares, al menos lo que pensamos que fue hasta septiembre. Obviamente, sobre llovido mojado, esto creo que es lo que está viendo el gobierno, sin capacidad de que aumenten las exportaciones, nuevamente se enfoca en tratar de determinar el nivel de importaciones. Es decir, para que se den una idea, las importaciones dejaron de ser una variable dependiente en el modelo macroeconómico. Es como que las importaciones no pueden superar los 4.500, 5.000 millones de dólares al mes, y en base a eso la economía deberá ajustar para que eso no, para que cierren las cuentas. Cuando lo vemos en el gráfico de la derecha, es decir, es natural que una economía que quiere crecer y en el cual está bien que así lo haga, y está bien que demande importaciones. Lo que pasa es que, como en todo país de ingreso medio como es Argentina, el hecho de cuando aumenta el nivel de actividad, las importaciones suben muchísimo más, y eso es lo que se está viendo. Por lo tanto, por más que el gobierno quiera ponerle restricciones o más control al pago de importaciones, ahora que si importás bienes por más de 10.000 dólares tenés que esperar la autorización del Banco Central, seguramente va a estar la Secretaría de Comercio también ahí metida con la famosa CIME, autorizando, no autorizando. Bueno, esto, más allá de que en algún mes, 2 meses, logren ese objetivo de bajar los pagos por importaciones, a la larga eso se va a trasladar al menor nivel de actividad. Es decir, ¿querés crecer mucho? Bueno, vas a necesitar importaciones. Si no tenés los dólares, ahí vas a tener que bajar las importaciones, y eso va a hacer que la economía crezca menos. Y en este brete es la que está el gobierno, básicamente por las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Una economía que aún no se recupera del todo de la pandemia, la pobreza arriba del 40%, y una inflación que no baja del 3% mensual. Obviamente, una política que baje la inflación es abrir la canilla de las importaciones, que obviamente tira los precios para abajo. Entonces, el gobierno acá tiene esta ecuación muy difícil de resolver en cuanto a su escenario de cómo debe resolverlo. Ya un poco lo explicó ayer Guzmán. Él dijo, si no hay exportaciones no nos queda otra que aumentar el control de cambios de manera que baje la demanda y el Banco Central no pierda reservas. Ese es el escenario oficial, esa es la creatividad, entre comillas, que tenemos. Entonces, ¿qué pasó, digamos, con estas nuevas medidas? Fíjense, acá lo vemos un poco también lo que pasó en los últimos 2 meses, porque esto está tan cantado, ¿no? Por lo menos para nosotros tan obvio lo que va a ir pasando. Fíjense lo que pasó en julio allá, porque cuando teníamos el refuerzo del cepo número 12 o 13, ya no sabemos, pero uno de los tantos refuerzos del cepo. Recuerden, en julio el Banco Central endureció las operatorias para el MEP, también algo para, ¿cómo se llama? También algo en el mercado cambiario en cuanto a las deudas, a los pagos de deuda y demás. Ahí que teníamos, el Banco Central venía perdiendo reservas, o por lo menos se había salido de ese embuche de dólares que les habíamos marcado en mayo y junio, y tenemos que, con un agro que le seguía aportando 190 millones de dólares por día, logró que la demanda de dólares se contenga, ¿no? Es decir, estaba contenida, y en ese contexto de que una oferta que seguía bien y una demanda que zigzagueaba y con una tendencia a la baja, porque si se los muestro más atrás, esto venía un poquito más tenso, bueno, el Banco Central sacó pecho y empezó y nos informaba todos los días que el mercado que compraba dólares y sumaba reservas, pero bueno, eso duró 2 semanas. 2 semanas, y en 2 semanas, pasadas esas 2 semanas de esas nuevas medidas cambiarias, el Banco Central volvió a vender dólares. Volvió a vender, o por lo menos se estabilizó, y llegó a vender cada vez más,
en un contexto en el que el agro todavía le seguía aportando dólares, siguiendo una tendencia muy a la baja, muy, muy suave a la baja. De hecho, nuestra expectativa, y muchas veces he reconocido esta forma, yo esperaba que la oferta del agro caiga mucho más rápido de lo que lo está haciendo, pero bueno, el agro le siguió aportando muchos dólares, pero la clave venía, como decían, es por abajo, ¿vieron? Cuando se hablaba en el Mundial, es por abajo, por dónde juega, bueno, era todo lo que está pasando abajo de la línea, con toda esta demanda de importación, esta demanda de dólares neta, que es neta del agro, y fíjense cómo llegamos a estos puntos de tensión que tuvimos en septiembre y en los primeros días de octubre. Es decir, no es casual que las medidas hayan sido a mediados de la semana pasada, básicamente porque este camino era inexorablemente, no digo explosivo, pero sí que el Banco Central iba a perder muchas más reservas. Fíjense cómo venía esta tendencia. Esto, si mensualizamos por cómo arrancó el mes, esto seguramente en octubre iba a dar arriba de 1.000 millones de dólares, pero fácil, digamos, se lo firmo. Bueno, ¿ahora qué tenemos? Cepo mediante, obviamente asustaron a la demanda, o la demanda se estará habituando a este nuevo esquema, el Banco Central aprovecha y en promedio en las últimas jornadas compró casi 50 millones de dólares por día, es decir, 100 en las últimas dos, 53 es porque es promedio y las primeras jornadas habían sido malas, pero la tendencia es que, como les digo, esta línea que está acá abajo se vaya habituando a este nuevo régimen de control de cambios y roguemos que el agro siga aportando sus 130 millones de dólares, que yo creo que esto inexorablemente va a ir a 80 en los próximos días, 80, 70, incluso en noviembre se vienen, yo acá soy mucho más cuidadoso con este número, si bien la vengo corriendo de atrás, creo que en cualquier momento, y más viendo lo que está pasando en el mercado internacional, estos números van a tender a caer, y acá el Banco Central se las va a ver en un gran aprieto para ver cómo hace para que, pese a que esta línea la tiene bajo control, el Banco Central no pierda reserva, no tenga que vender en el mercado de cambios. Lo que le permitió, como les dije anteriormente, es que con esta tendencia evitar este drenaje de reservas internacionales netas, que hoy son casi 5.800 millones de dólares. Ustedes me preguntan, ¿por qué es importante contener las reservas internacionales? ¿Por qué está tan preocupado el gobierno por contener la caída de las reservas internacionales? Bueno, básicamente porque no tenemos otro tipo de financiamiento que no sean los flujos del mercado cambiario. Recuerden que este es un modelo que se financia a través de flujo, digamos, no tenemos stocks para consumir, y bueno, todo lo que viene lo usamos. Entonces nos quedan 6.000, vamos a redondear 6.000 millones de dólares. Bueno, en los próximos 4 meses nos vencen 6.200 millones de dólares con el fondo. Es decir, obviamente que esta situación sería mucho más relajada si yo acá les pudiese mostrar que hay avance en las negociaciones con el fondo y que el gobierno podría refinanciar todos estos vencimientos, pero por las noticias que teníamos, por los comentarios que hemos tenido en off, no vemos un acuerdo, primero que no vemos un acuerdo hasta marzo del año que viene, no dan los cálculos a que el gobierno logre que el Fondo Monetario le refinancie estos 6.260 millones de dólares que va a tener que pagar. Por lo tanto, acá es como que con este contexto, es decir, el Banco Central se tiene que colgar del travesaño para que no perder más dólares, porque si este es el stock, tenemos que ver qué pasa con los flujos, y los flujos vienen de ese mercado cambiario que les marqué acá. Digamos, si no logra que estas barritas que sean positivas, bueno, las reservas internacionales, esto que ustedes ven en 5.600, más ya para febrero ya van a estar en cero, y cuando las reservas internacionales propias son cero, el ajuste del tipo de cambio es inexorable, no hay magia acá. Por más cepo que le podamos dar, si los flujos no logran ser positivos, Argentina va a tener que ir inexorablemente a cierto ajuste del tipo de cambio. Después vamos a ver la dosis. Recuerden que entre un remedio y el veneno lo que cambia es la dosis, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a ver, después lo vamos a ver más adelante, pero este es el marco conceptual en el cual nosotros estamos metidos en cuanto a por qué Argentina está en un riesgo cambiario, si quieren, o hay el título que le pusimos esa tensión cambiaria, ¿no? Entonces tenemos la parte de dólares que estamos colgados al travesaño, el catenacho cambiario, he venido diciendo
diciendo muchas veces como para catalogarlo así. Y por otro lado tenemos la parte de pesos, ¿no? Con un gobierno en el cual el déficit, si bien tiene el beneficio, entre comillas, de que la inflación le permita que la recaudación siga subiendo muy fuerte, ¿no? Tenemos una recaudación que sube al 60% interanual. Pese a todo eso, con todos los anuncios de gasto que está haciendo y la estacionalidad propia que tiene el gasto, y también si sumamos los bonos que se vienen, a jubilados y demás, y ahora estaba leyendo esta mañana que también hay para estudiar 5.000 pesos. Ahora, bueno, esto es un festín de gasto que lo que va a hacer que esta línea negra que ustedes ven acá, que es el déficit primario, digamos, por eso da positivo, ¿no? Porque es el déficit, estamos hablando no del resultado, sino del déficit. Vamos a tener un déficit en los próximos meses no menor a los 200.000 millones de pesos, ¿no? Y en ese contexto no solamente va a tener que financiar ese déficit fiscal, sino que va a tener que financiar esa pelota de pesos que el gobierno, si bien decimos no queremos deuda, le decimos no a la deuda, bueno, lo cierto es que colocó un montón de deuda, y sobre todo deuda en pesos, deuda corta e indexada, por lo tanto eso se le hace mucho más difícil al gobierno poder después licuar esta deuda en términos de equilibrios macroeconómicos, ¿no? Entonces, fíjense acá en el cuadro de la izquierda, ustedes ven cómo fue el financiamiento a lo largo del año, en el cual el gobierno, es cierto, pudo, más allá de ese tropezón que tuvo en agosto, en el cual no logró refinanciar todos los vencimientos, por eso acá ven, llegó al 93%. En septiembre refinanció, casi le dio, el ratio le dio por arriba de los vencimientos, creo que había dado 113. No es lo que quería Guzmán, o no es lo que estaba previsto, pero bueno, por lo menos no profundizó este rolloveo negativo, ya no sé qué título le van a querer poner, pero este rolloveo, lo que pasó en agosto, bueno, fue una importante mejora que tuvo. Ahora, bueno, esa mejora no fue porque el gobierno ganó en credibilidad y el mercado le creyó, sino porque ofreció más instrumentos más cortos, mejoró la tasa, ofreció instrumentos ajustables al tipo de cambio, obviamente a la inflación, y eso el mercado lo tomó, y eso le vino bien al gobierno para no tener que seguir, para que además de financiar el déficit fiscal, tenga que financiar los pagos netos de deuda. Entonces, ¿qué es lo que viene, no? Así como vemos, levantamos la cabeza y vemos lo que viene en materia del sector externo, bueno, viene que todos los meses el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo muy fuerte en tratar de ir refinanciando todos estos vencimientos. Fíjense cómo estos edificios que ustedes ven acá son de 300.000 y nos parecen bajos porque en abril, mayo, desde marzo a mayo, los vencimientos se disparan a casi 700.000 millones de pesos por mes. Por lo tanto, ese es un gran desafío que va a tener el Tesoro o la Secretaría de Financiamiento en las próximas emisiones. Básicamente, ¿por qué? Porque todo esto toda esta deuda que algo va a colocar, seguramente, ojalá coloque todo lo que vence, bueno, seguramente va a ser de corto plazo, o sea que todos estos edificios que ustedes ven acá, se les llamaba las Torres Gemelas, bueno, ahora son todas Torres Gemelas, porque básicamente se van a ir pasando estos vencimientos de un mes al otro, ¿no? Entonces se le va a ir cargando los vencimientos de deuda en pesos en el corto plazo, más específicamente para marzo y mayo. Entonces, eso obviamente en el escenario pone en riesgo decir algo hay que hacer, ¿no? Y algo hay que hacer, el gobierno es lo que no quiere hacer. El gobierno lo que no quiere hacer es poner cualquier variable de tipo, tener cualquier ajuste de tipo de cambio oficial. Ellos creen que, y también con un buen sentido, ¿no? Con una inflación del 3%, si le sumamos más devaluación, esto digamos, me sube la inflación un escalón, pero bueno, acá lo que vemos es que el gobierno ya, con lo que está dando octubre, va a haber devaluado menos del 1%, 0,75 me está dando, ¿dónde lo estoy viendo acá? Bueno, no lo puse. Casi 0,75 al mes, ¿no? Eso es un 9% anualizado, con una inflación anualizada va al 40-45%, bueno, obviamente que no es para hacer muchas matemáticas, para decir que la sostenibilidad de esta dinámica no
digamos, no cierra, digamos, no cierra si no pasa algo antes. Después vamos a ver qué podemos esperar, qué puede pasar. Pero, y pese a todo esto, otra cosa que el gobierno la corre de atrás, digamos, en el sentido, bueno, la brecha, mucho control cambiario, muchas limitaciones a la operatoria de bonos, MEP, con el contado con liqui, que tener cuenta afuera, que con los bancos, que con toda esa catarata de nuevas medidas que tuvimos en los últimos 2 o 3 meses, bueno, la brecha sigue subiendo, y sigue subiendo porque es lo que le comenté anteriormente, ¿no? Tenemos unas perspectivas de cada vez menos dólares y tenemos unas perspectivas de cada vez más pesos. Entonces, en ese sentido, digamos, el mercado lo que va viendo es esa necesidad de cobertura a un escenario mucho más volátil, incierto y mucho más duro, ¿no? Entonces, fíjense acá la brecha con el tipo de cambio oficial, una economía que ya no es difícil poder proyectar una economía con un tipo de cambio implícito, con brechas implícitas entre el 80 y el 95% y creciente, ¿no? Digamos, acá es lo que tenemos que ver. No es tanto la foto, sino también la película. Y si se quieren, si nos queremos ser un poquito más, incluso más sinceros, fíjense que este aumento de la brecha que tuvimos en el primer semestre del año, lo tuvimos con un banco central comprando dólares, como dije, en el momento cuando estábamos embuchados de dólares. O sea, fíjense que como la lectura era que todas esas cuestiones, esas mejoras que tuvimos en el primer semestre eran transitorias, y lo que está haciendo el mercado es tratar de cubrirse a cualquier ajuste del tipo de cambio, y por eso acá vemos que las brechas siguen altas. Incluso ayer la brecha volvió a subir pese a a las nuevas medidas. Es como que cada vez las medidas duran un poquito menos y la tendencia al alza de los tipos de cambio implícito parece inexorable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro punto, el otro factor de riesgo? No los quiero deprimir mucho hoy, simplemente para que estemos conscientes de en qué barco nos estamos moviendo. Por el otro lado es la inflación. Tenemos una inflación con un piso y con precios muy pisados, como la de las tarifas, naftas, todo donde el gobierno puede poner alguna regulación. Y acá pongo algo con un título bien grande: nosotros creemos en este INDEC. Esto es, si quieren me hago cargo de lo que estoy diciendo, hasta que me demuestren lo contrario. Nosotros, en términos de medición de inflación, creemos que es lo mejor que tiene el gobierno, es haber mantenido la credibilidad del INDEC. Entonces, dicho eso, para que no vengan, no piensen, no veo riesgo de mentiritas del INDEC como fue en el 2007. Pero bueno, digamos, siempre lo vamos a ver con muchos ojos. Hoy, mientras estén estas autoridades del INDEC, nosotros confiamos en que los números son certeros, y así lo marcan también estimaciones privadas, estimaciones de provincias. Acá no hay dudas de que la inflación está en un piso del 2,5-3%, y la anual está al orden del 51%. Ahora bien, el gobierno, fíjense cómo sacó pecho cuando la inflación apenas bajó un poquito, y fíjense cómo ya en septiembre, bueno, en agosto dio más cerca de 2,5 con una inflación core arriba del 3. Septiembre a nosotros nos está dando 2,8, algunos colegas están en 3,1, 3,2. Vamos a ver, lo cierto es que no, el camino que quería el ministro como para que esta inflación baja a una velocidad crucero para ir al 2%, tachamos la general a doble, eso no va a pasar. Y lo mejor que nos puede pasar es que no se siga acelerando. ¿Por qué? Porque los indicadores, de acuerdo a lo que nos van contando de lo que viene, cómo viene octubre viene con un piso de inflación en términos del 3,1%, eso es más o menos lo que nos viene comentando. E incluso el REM mejoró, subió sus perspectivas de inflación hacia el 3%, e incluso subió las inflaciones para el año que viene. Nosotros en eso vamos a hacer vamos a mimarnos un poco. Fuimos uno de los pioneros que creíamos que la inflación del año que viene iba a ser mayor a la de este año, básicamente porque creemos que la inflación que tuvo que cerraría 2019, tiene muchos de componentes transitorios que, en un contexto de déficit fiscal creciente y ajuste del tipo de cambio que nosotros creemos que va a haber, obviamente la inflación va a tomar, y veíamos que por eso siempre apostamos a que no íbamos a tener mucha ganancia de tipo de cambio real, es decir, no veíamos que el tipo de cambio le gane con creces a la devaluación, y por eso ahí nuestras recomendaciones, que después
lo vamos a enfatizar un poquito más, es cómo posicionarse en títulos ajustables por ser en lugar de dólar link. Pero bueno, esto es, si quieren, otra parte de la película del mapa de riesgos que toma Argentina. Acá les comentaba simplemente en el gráfico de la izquierda, es esta contención de precios que es la core versus regulada. O sea, en la Argentina tenemos una inflación alta y contenida, con muchos ajustes pendientes, que eso en algo lo van a tener que hacer. Entonces, con todo esto que yo les estoy marcando, digamos, tenemos más intervención en los mercados, tenemos tipos de cambio, un mercado cambiario, regulaciones cambiarias que hacen que existan múltiples tipos de cambio, tenemos brechas crecientes, tenemos un financiamiento cada vez más notorio del Banco Central al Tesoro, más allá de algunos vericuetos contables que se hagan con los DEX. Lo cierto es que la emisión monetaria está para financiar el desequilibrio fiscal. Y tenemos atraso de tarifas y precios regulados. Bueno, todo este combo a nosotros también nos llena de dudas en cuanto a cómo va a ser el gobierno para sentarse con el fondo y proponer un acuerdo sin que estas cuestiones no estén sobre la mesa. Entonces, nosotros hoy por hoy nuestro escenario base, o por lo menos nuestro escenario constructivo, es que de todo esto se mejore algo. Digamos, un gobierno que va a poner sobre la mesa, digamos, estas cuestiones, y probablemente se comprometa, le va a decir que sí, que lo va a hacer, y después veremos qué grado de cumplimiento lo tiene, pero con el objetivo de evitar que un default con el fondo. Ese creo que es el escenario, como les dije. Fíjense con lo poco que nos conformamos, ¿no? Olvídense de reformas estructurales, olvídense de un mercado único y libre de cambios, olvídense de que el Banco Central no va a dejar de financiar al Tesoro. Todas esas cosas van a seguir el año que viene, digamos, y esto es, el fondo lo único que puede hacer ahí es plantear cierto camino al gradualismo de ir resolviéndolo, y probablemente el gobierno le diga que sí, después no lo cumpla, pero bueno, a nosotros lo que nos importa es que nos corran del mapa, o por lo menos nos saquen de la pared de frente de los 2.000 millones de dólares por mes que nos saquen de este frontón que vamos a tener todos los meses, o cada 3 meses si quieren, con los vencimientos de deuda con el fondo, porque básicamente vamos a llegar a esa instancia sin reservas internacionales propias, ¿no? Lo cual eso obliga a que, digamos, independientemente de cómo termine ese conflicto o cómo termine ese contexto, la incertidumbre y la volatilidad del mercado van a estar a la orden del día, y por eso creemos que es necesario esa cobertura, ¿no? Entonces, un poco para jugar un poco con los números, nosotros acá vemos por un lado el frente cambiario, en el cual aún con cepo, creemos que el Banco Central va a perder 1.500 millones de dólares entre oferta y demanda de dólares, básicamente porque las exportaciones en este último trimestre no vendrían bien, o al menos eso es lo que creemos. Probablemente con el cepo, bueno, ojo, si no pongo el cepo, si no pongo el ajuste, la limitación a viajes, limitación a las importaciones y demás, este 1.400 se me iba a 3.000, 3.500. Eso es como un poco para mostrarle la cocina del dato ese, básicamente para decir, bueno, es un buen escenario, es decir, estoy siendo optimista o contemplativo con las medidas. Dado que al mismo tiempo vamos a tener que pagarle los 2.000 y pico que vencen con el fondo entre noviembre y diciembre, bueno, llegamos a un nivel de reservas netas para fin de año muy bajito, de 3.500 millones de dólares. Fíjense, casi lo mismo que habíamos arrancado el año. Es decir, Argentina se consumió en un año un shock de términos de intercambio como pocas veces lo estuvo en la historia, y a lo que también nos beneficiamos de ese, nos fumamos los 3.600, los 3.500 millones de dólares. Es decir, Argentina en un año no aprovechó casi 20.000 millones de dólares adicionales. Imagínense cuando nosotros vemos las perspectivas globales, que incluso el fondo lo mostró ayer, y también con un contexto internacional que el jueves pasado lo hablábamos, cómo estamos cada vez más preocupados con este inicio del tapering y cómo puede impactar en los mercados emergentes. Bueno, imagínense cómo nos paramos de acá al 2022 con este escenario, digamos, si no aprovechamos el 2021.
Por un lado, el financiamiento por el déficit primario, un poco lo que les venía adelantando, ¿no? Con este día a día de nuevas medidas o plan, bueno, aumento del gasto, platita, como mejor les guste decir, es decir, este estímulo a la demanda que apuesta el gobierno, es como que el gobierno quiere, en las curvas acelera, ¿no? Y quiere tener el auto bajo control cuando todas las ruedas están desinfladas. Ese es el verdadero riesgo que tiene acá el Banco Central y el Tesoro. ¿Cómo manejar esa situación en la cual el Tesoro quiere que la economía crezca, necesita más tirar pesos a la calle y sin embargo no tiene ese respaldo en dólares como para tener una demanda de dinero fuerte, ¿no? Porque cualquiera ve estos números y es, si quieren, para cualquier economista lo más desafiante o lo más imposible es estimar la demanda de dinero. Uno nunca sabe cómo se puede ir comportando el ahorrista cuando la volatilidad empieza a aumentar. Por el momento, esto viene tranquilo, no vemos drenaje de depósitos, el cepo en ese sentido está operando bien, es decir, no es que estamos teniendo que está aumentando la velocidad de circulación y demás, por lo menos eso no está pasando, digamos, en el corto plazo y probablemente no pase en el mes que viene y en diciembre creo que tampoco. Después, en los próximos House View lo vamos a ir siguiendo para ver cuán confiado estoy de este escenario que les estoy marcando. Entonces, un poco como para ir cerrando esta parte si quieren, de diagnóstico de la economía, bueno, tenemos acá un nuevo invitado a nuestro cóctel de malas o de preocupaciones. ¿Qué es lo que está pasando con el contexto internacional? ¿No? Contexto internacional que si bien ya hemos marcado, que el jueves pasado, si quieren pueden ver el informe que les pasamos ayer, cómo vemos la macro, pero lo que es cierto es que los mercados se van adaptando a que un ciclo de suba de tasas de interés de todos los bancos centrales, o un ciclo de un crecimiento menos dinámico, un ciclo en el cual las economías tienen que reacomodarse a las consecuencias que dejó una pandemia, que aumentó mucho la deuda pública, que aumentó mucho la emisión monetaria, y tienen que ir en este proceso de normalización. Nosotros los que más vemos por efecto es lo que pasa con la Fed, en la cual ya a partir de noviembre va a ir ajustando o va a ir inyectando cada vez menos dólares y probablemente el año que viene tenga que subir las tasas, en un contexto también que la inflación para la Fed no viene en una situación de confort. No me quiero desviar del tema, pero la consecuencia más notable para nosotros son dos. Es cómo Argentina, fíjense, los precios de las materias primas, es decir, que digamos, se cayeron casi un 30% desde el pico, ya estamos en igual nivel del año pasado, recapitulando esto e insistiendo, las exportaciones argentinas en lo que va del año, el 80% de lo que crecieron fue por precios, fue por el aporte que le dieron los precios, básicamente porque comparábamos todos estos niveles contra niveles muy deprimidos del año pasado. Bueno, considerando que para el año que viene esa ventajita no la vamos a tener, bueno, vamos a estar que aumente la oferta de dólares va a ser todo un desafío para Argentina, ¿no? Y por otro lado, como si fuera poco, tenemos que el dólar en el mundo, si bien no en grandes, tampoco quiero ser tan malo, ¿no? Pero en el dólar en el mundo se está apreciando, sobre todo, si quieren ponerlo más fácil, el real brasileño se está depreciando, se está devaluando, ya está en 5.50, con una inflación alta, la situación en Brasil tampoco está nada cómoda. Bueno, lo que hace es que el tipo de cambio real, que es lo que mide la competitividad del peso contra todas las monedas, acá lo que depende es el tipo de cambio oficial, la inflación local y la inflación internacional, ¿no? Entonces, todo esto lo que hace es que le ponga un nuevo factor de presión al tipo de cambio oficial, ¿no? Porque Argentina en lo que va del año, ya si no va a tener buenos precios internacionales, bueno, tampoco va a tener buena competitividad porque va a estar un 13% por debajo de la que tuvo un año atrás. Y considerando que la inflación se va a seguir acelerando y el tipo de cambio oficial va a seguir más bajo y el dólar probablemente no se debilite, bueno, eso lo que va a hacer es que este 98 que vemos hoy en octubre probablemente continúe ese camino descendente hasta diciembre, hasta que el gobierno decida de que necesitamos ciertos servicios en materia de competitividad. Entonces,
Para ir marcando todo este escenario de diagnóstico macro a las inversiones, un poco para ir rapidito, vemos acá la ilusión y desencanto que tuvo el mercado de activos en Argentina, ¿no? Fíjense, nosotros el mes pasado le veníamos marcando este rally electoral, en el cual, con las encuestas y demás, veíamos que el riesgo país subía, que el riesgo país bajaba, el Merval subía, se iba acoplando a ese valor teórico de acuerdo al riesgo país, lo explicó muy bien Juanjo Vázquez la vez pasada, estábamos en una situación de confort. Bueno, obviamente el resultado electoral tuvo una primera lectura positiva, pero con todo lo que yo les expliqué anterior, hace unos minutos, bueno, el mercado empezó a dudar y a preocuparse. Por eso vemos que el riesgo país volvió a los 1.600 puntos, y el Merval, que apuntaba a los 480, 500 puntos, bueno, se pegó un viajecito por debajo de los 300, perdón, por debajo de los 400, y ahora está zigzagueando en torno a los 410, que si bien todavía está un 10% por debajo del valor teórico, básicamente el gran problema que tiene el Merval es que esta línea, que el riesgo país o el precio de los bonos no mejore. Cuando vemos, bueno, acá es un poco para verlo más de largo plazo, acá es un poco también este catalizador que esperábamos de resultado político. Acá no hubo catalizador, digamos, lo que hubo fue una ilusión y un desencanto. Vamos a ver cómo reacciona el mercado al día después de las generales, pero después cuando vemos cómo actuó el Merval en esta ilusión y desencanto, bueno, también no fue tan parejo para todos. Acá ustedes lo ven, el Merval por diferentes sectores, donde ajustaron, por lo general ajustaron todos, pero siempre tenemos algo que también desde el equipo destacamos, y nuestro sitio de perspectivas, que insisto a que lo visiten y vean todos estos informes que sacamos, tenemos empresas que evitaron ese zigzagueo del mercado y siguieron dando muy buenos resultados, y esto hace también importante ser muy selectivos a la hora de las inversiones, sobre todo en renta variable. Tenemos destacados como todas las empresas de utilities, como Transener, TGN, Edenor, Edesur, Central Puerto, que tuvieron muy buenos rendimientos. Como siempre, Mirgor, la gran estrella de estrategias, ¿no? Digamos, siempre Juanjo se ha cansado de recomendar este papel. Fíjense en lo que va del año, sube desde junio subió un 66%. Después tenemos empresas como Pampa, que tuvieron una buena, que se acoplaron a esta suba del precio internacional del petróleo, no tanto así YPF, que al tener otro esquema de producción, los precios están 2% abajo. Y después tenemos Ternium, como siempre, también otra de las destacadas, otra de las recomendadas, que también sigue logró estar un 14% arriba, y Aluar, que si bien está mal, nosotros ayer enviamos un informe en el cual vemos cierta oportunidad con esta empresa, básicamente por la suba del precio del aluminio y algunas restricciones que se levantan en cuanto a la producción de aluminio. En cuanto a los bonos, nosotros, bueno, sobre llovido mojado, ¿no? Esto que les comentábamos, que sin credibilidad el gobierno los bonos ajustan, y sin credibilidad y más control cambiario o más limitaciones a la operatoria, los que más ajustaron fueron los bonos legislación local. Fíjense acá, esto es un trading point que lo pueden ver hoy, que es como esta brecha entre las leyes de Nueva York y ley local está casi en los niveles amplios, es decir, casi es... Nadie quiere, la legislación local son más riesgosos, es lo que quiere mostrar este gráfico, y esto en base a esto que Argentina todavía no puede lograr, ser un país de lograr esa credibilidad y financiar. Esto es muy nocivo para tener un mercado de capitales local mucho más próspero, ¿no? Y finalmente, y acá es un poco como voy terminando, muchas preguntas hemos tenido entre cómo posicionarse entre los ajustables por SER y ajustables por Dólar Link. Nosotros tenemos dos cuestiones acá. Primero es, la presión cambiaria existe, la presión cambiaria es importante. Creemos que esta devaluación de menos del 1% tiene patas cortas. En algún momento el gobierno va a tener que salir de este esquema de 3-1, y la devaluación va a tener que seguir, e incluso con cualquier intento de acuerdo con el fondo y demás, algún viajecito va a tener que hacer el tipo de cambio oficial.
De hecho, fíjense cómo en el último mes los dólar link aumentaron el interés. Nosotros también tuvimos muchas consultas en cuanto a este instrumento, pero más allá de eso, nosotros creemos que todavía es muy difícil ganarle a los instrumentos ajustables por el SAR, básicamente porque acá lo que tenemos es un piso de inflación en dólar al 3%, 4% para ya enero, febrero, digamos, con una... E incluso cualquier movimiento del tipo de cambio, el SAR con esta demanda de dinero tan débil, seguramente el pass-through es muy rápido, y esto le permite tener cierta cobertura en cuanto a cualquier ajuste del tipo de cambio, básicamente porque no creemos que, o por lo menos por el momento, que va a haber un salto enorme del tipo de cambio. Digamos, creemos que va a ser, de hacerlo será gradual y lo irá combinando con cada vez más cepo, con tal de que no se le dispare. Ese es el escenario que cree el gobierno que va a ser. Después, nosotros hoy por hoy creemos que eso se puede dar con una devaluación mucho más rápida, pero también con una inflación más rápida, ¿no? Entonces, también lo que vemos es que esta mejora que tuvieron los bonos dólar link también se debe a que hubo un incremento muy fuerte de los fondos de inversión en suscripción de estos instrumentos ajustables por tipo de cambio, y eso es un poco también lo que está detrás de esta línea gris, que aumentó casi lo mismo que el SAR, ¿no? Cuando lo vemos en rendimiento, a nosotros nos parece muy caro comprar un instrumento que rinda devaluación menos 8 puntos, teniendo un instrumento que rinde inflación más 3 puntos. Es decir, esta brecha creemos que es más, nos optamos más por el SAR que por el dólar link, por lo menos, pero no digamos, todas las semanas le mandamos nuestra composición de carteras en pesos, y esto no quiere decir de reducir al mínimo la exposición del dólar link, no, para nada. El punto que les queremos marcar es que entre estos instrumentos preferimos un poco más el SAR, cargar menos el dólar link, al menos por un mes más, viendo a ver qué puede pasar después de las elecciones con la función de reacción del gobierno tras el resultado final de las elecciones. Finalmente, acá nuestras conclusiones: bonos soberanos, bueno, siempre evitar los bonos ley local por todas estas limitaciones que tiene el mercado cambiario, siempre recomendando el GD38 y GD41, que son los globales con Indextor 2005. En cuanto a los bonos SAR, preferimos el bono del TX23, que vence en marzo del 2023, y las LECER cortas. Esto es básicamente por lo que les comenté recién, en cuanto a la suba de la inflación, que vemos como muy atractivos. En cuanto a los dólar link, el instrumento, aunque hay que tenerlo, digamos, por una cuestión de cobertura, entre los que están el TB23, el que vence en abril en abril del año que viene, no del otro, va a permitir, digamos, es el que rinde devaluación -1, -1,5, vamos a ver cómo cierra hoy. Creemos que ese es el más atractivo respecto al que vence el año que viene, que está 8 puntos abajo de esa devaluación. En cuanto a las acciones, después le vamos a mandar los informes un poquito más detallados de por qué los fundamentos, pero dentro de este panorama de selectividad de los papeles de renta variable, nosotros recomendamos Ternium Argentina, básicamente por los buenos balances y buenas perspectivas, incluso los precios en muchas de ellas de oportunidad. En algunos casos, algunos analistas de renta variable están regalados, pero bueno, tenemos a Ternium, Vista, que es uno de los grandes ganadores de los últimos meses, como repuntó. Tenemos Pampa Energía, Alvar, como les dije anteriormente, y como siempre Mirgor siempre tiene que estar en nuestra cartera recuerden, para los clientes un poquito más arriesgados y que les gusta un poquito más el rock and roll en las inversiones. Así que con esto creo que llegamos. Pasé un poquito, me van a retar, pero bueno, le queríamos mostrar todo este escenario de un poco de preocupación que tenemos, o por lo menos de zona de no confort para la hora de analizar la macro, y por qué nuestras recomendaciones de inversión. Así que, si no, acá estoy viendo algunas preguntas, así que bueno, muchísimas gracias de nuevo por haber venido, por la paciencia. Dos semanas consecutivas hablando no es poco, así que los veo en el House View del mes que viene.
esperemos que ya con mejores noticias y un poco más de un escenario un poquito menos efervescente. Así que bueno, muchísimas gracias, hasta noviembre. Gracias.